Muy bien, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuando con lo que vimos en clase, vamos a completar el ensamble. El ensamble, como ustedes lo vimos en clase, es una unión universal, la cual solamente hicimos una parte. Ahora vamos a empezar desde cero, ¿no? Vimos varias formas de hacer un ensamble, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer aquí es vamos a crear un ensamble nuevo. Voy a tomar una plantilla de caso milímetros para no batallar. Como vimos en la clase, hay diferentes formas. Una es haciendo esto, que es generando un ensamble nuevo, me abre el comando de insertar piezas y yo voy y busco la pieza. ¿Cuál es la pieza que vamos a poner para empezar este ensamble? Es una pieza que se llama bracket. Si ustedes recuerdan, la primera pieza que nosotros introducimos dentro de un ensamble va a ser fija. Si yo le doy un clic en cualquiera de las áreas de mi pantalla de gráficos, ahí se va a colocar. Y como les comenté, denle aceptar directo para que coincida el origen y los planos. Esa es la primera parte. Aquí observamos que dentro del nombre aparece una F, que esa F significa que está fijo. No se puede mover en ningún sentido. Yo trato de moverlo, trato de girarlo, no se puede. Como vimos, un ensamble tiene varios grados de libertad. Ahora, yo necesito ensamblar aquí varias piezas. Necesito ensamblar, en este caso ya tengo abierto aquí mi ventana. Necesito ensamblar el bracket, necesito ensamblar el jog female, el jog male, el pin y el spider. ¿Sale? Son las que necesitamos ensamblar. Entonces, como vimos en clase, hay otra manera en la cual tengo la ventana abierta y de aquí en mi ventana puedo arrastrar la pieza que yo necesite. Voy a arrastrar el pin, lo arrastro a mi ventana y aquí lo tengo. El pin, en lo particular, el pin tiene dos configuraciones, una larga y una corta. En este caso vamos a necesitar una larga y dos cortas que después las agregamos. Voy a agregar las otras piezas que me faltan. De la misma manera, el jog male y el jog female. ¿Okay? Entonces, vamos a ensamblar primero una. Estas yo las puedo mover para cualquier lado. Significa que tienen sus 6 grados de libertad sin ninguna restricción. Aquí vemos que en la pieza que acabamos de insertar tiene un signo menos al principio del nombre. Eso significa que está indefinido y que puede girar en cualquier lado. ¿Qué pasa aquí para manipular? Pues bueno, yo manipulo con el botón normal. Aquí yo abrí la pieza sin querer queriendo. Con botón normal lo que hago es moverla. Si presiono clic derecho sobre la pieza, la puedo girar. Es una manera de poder buscar el posicionamiento de la pieza donde yo lo necesite. ¿Okay? Entonces, como vimos en clase, vimos los Smart Mates. Es una manera de hacerlo. Aquí lo voy a hacer normal. Lo que voy a hacer es seleccionar las caras. Esta cara cilíndrica de aquí debe ser concéntrica con esta cara cilíndrica de acá. A su vez, esta cara debe de coincidir con la cara interior del bracket, de la parte superior. Entonces, lo voy a hacer normal. ¿Cómo lo haríamos normal? Presionamos tecla control, selecciono la cara primera, la cara segunda, suelto control y me aparecen los globos. Recuerden, esta es una manera de hacerlo rápidamente para no tener que estar yendo y viniendo hacia la barra de comandos y estar buscando el comando que necesito. ¿Qué es lo que me aparece aquí? En la barra esta rápida me aparecen aquellas relaciones de posición que pueden aplicarse a este tipo de caras. Viene paralelo, viene perpendicular, tangente o concéntrico. En este caso va a ser concéntrico. Una vez que está concéntrico, si aplicamos las leyes de qué ejes están bloqueados, pues bueno, ahorita nomás tengo 1 grado de libertad y 2 grados de libertad libres. Es decir, puede girar y puede moverse en el eje Y. Ahora necesito pegarlo. Bueno, aplico lo mismo. Cara, giro poquito, control, selecciono la otra cara, suelto control y aparece el globo. En este caso también me aparecen las relaciones que pueden ser aplicables a esas selecciones que son dos caras planas. Pueden ser coincidentes, paralelo o perpendicular. En este caso es coincidente, va pegado. Muy bien, esa es la primera. La voy a girar, todavía tiene sus grados de libertad. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? El siguiente es el jog female. Este female yo lo voy a girar con el clic derecho seleccionándolo, posicionándolo más o menos aquí. ¿Cuáles son las relaciones que vamos a procurar tener aquí? Primero, y me falta otra pieza.
Este tiene que estar aquí más o menos en medio, ¿sí? Pero aparte nos falta una pieza que está entre ellas dos, que es el spider. El spider aquí está, es un bloque, lo voy a arrastrar igual, aquí lo voy a poner. De esta manera el spider tiene que estar exactamente en medio de uno y exactamente en medio del otro. Además debe de ser concéntrico. Ya aplicamos la técnica del Alt, que fue lo que vimos en clase. Vamos a volver a practicar. Presiono la tecla Alt en mi teclado, selecciono la cara cilíndrica, la arrastro hacia donde yo necesito que sea concéntrico hasta que aparezca el símbolo. Ahí está el símbolo concéntrico. Recuerden, suelto clic primero el ratón y luego suelto control. Automáticamente me va a dar a mí el software qué relación de posición es la más adecuada. En este caso es concéntrico, así es, lo voy a aceptar. Ahora, tiene que estar en medio, ¿sí? Para que esté en medio, si se fijan ahorita lo trato de arrastrar y se mueve todo. Puedo hacer clic derecho sobre la pieza, mover con triada, me aparece aquí. Y tengo la triada que me aparece del componente en donde yo le puedo decir, bueno, arrástrate en un sentido, arrástrate en otro. En este caso lo necesito de esta forma. Es un poquito más fácil que el otro. Ahora, ponerlo en medio. Para ponerlo en medio, vamos a aplicar un comando que se llama ancho o width. El ancho o width funciona con dos caras de un componente y dos caras del otro componente. Las cuatro caras deben de ser paralelas. Es decir, cara interna del yoke con la otra cara interna del yoke. Aquí me está estorbando un poquito este, voy a moverlo. Más para que no estorbe. Cara interna del yoke. La otra cara interna del yoke. Cara exterior del spider. Cara exterior del otro spider. Y me aparece aquí el width. ¿Cómo le hice? Con control. Acuérdense. Control es para seleccionar caras simultáneamente. En este caso detecta el software que son dos piezas diferentes, por lo tanto me da el ancho. ¿Cómo le hago yo para aplicar el ancho de forma normal? Me voy a ensambles, relaciones de posición o mates. Me aparece los comandos. Este pertenece a los comandos avanzados, Advanced Mates. Y viene width. El width te dice, dame la selección del ancho. Muy bien, selección del ancho va a ser el yoke. Dame la selección del tab o lo que va en medio. Es las caras del yoke. Una vez ahí, se acomoda y le damos a aceptar. El comando sigue funcionando, ¿están de acuerdo? Y ahora sí aparece en medio. De esa forma como lo queremos. A su vez, este va a girar y a su vez este va a girar en este sentido. Son los grados de libertad que necesita. Ahora vamos a aplicar lo que es de esta parte. Esta pieza. Esta pieza necesito que esté igual en ancho, pero ahora coincidentes los barrenos en este sentido. Lo voy a girar de esta forma. Así es como se debería de ver. ¿Ok? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es ponerlo concéntrico. Ya tengo activado el comando, simplemente selecciono caras, esta con esta, pero va a ser de un mate estándar, concéntrico. Ok, le damos a aceptar, de esa manera ya está concéntrico. ¿Sale? Ahora sigue la otra selección. De nuevo, mate avanzado, le doy un clic, mate avanzado, width, le digo cuáles son las caras que voy a aplicar como el ancho, que son del yoke, cuál es mi tab, en este caso serían las caras del spider, son paralelas, recuerden, de esa forma quedó en ese sentido. Ahora, ¿cuál sería la siguiente? La siguiente cara para lograr este ensamble es esta cara de aquí del yoke con esta cara en ángulo de la base. En este caso va a ser una estándar, pero muchachos, aguas. En este caso, estas piezas no coinciden completamente. Hay un pequeño gap entre ellos, por lo tanto, va a ser paralelo. ¿Cómo es el gap? El diseño me lo dice. Es una pequeña, pero pequeña abertura por ahí. ¿Sí? De esa manera, acepto. Y ya tengo aquí mi mecanismo de la manera en que lo necesito. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos falta? El pin. El pin. El pin deben de ser un pin largo, que es el que atraviesa, y dos pines cortos, que son de cada lado en el parte de abajo. Entonces, tengo un pin largo. El pin largo lo puedo poner yo con el método que acabamos de ver, ya sea con Smart o ya sea con
aplicando el comando relación de posición y seleccionando caras. Yo voy a hacerlo con el Alt, que creo que es la mejor opción que hay ahorita. Ahí está. Selecciono esta cara plana y me acerco aquí. En este caso, se fijan, no me da la opción porque es una cara circular. Entonces ya tendría que hacer con esta, control, y aplicar la tangencia. ¿Se fijan? Ahora, ¿cómo podemos copiar esta pieza? Yo necesito el pin corto, necesito 2 pines cortos. Por lo tanto, tenemos una opción. Arrastramos otra vez desde la ventana, como lo hicimos, desde aquí. Voy y busco el pin y lo arrastro y que me aparezca el cuadro de diálogo. O con control, mantengo presionado control, arrastro el pin, tengo una copia, suelto, clic de ratón, de nuevo presiono control, arrastro, suelto, clic de ratón y ya tengo otra copia. Si yo necesito cambiar la configuración de estos 2 pines, selecciono el pin, me aparece el globo y acá arriba aparece la configuración. Miren. Corta, larga. Le doy corta, le doy a aceptar a la esquina de confirmación y se acorta. Hago lo mismo con la otra. Esto para práctica. Ya tengo esas 2. Ahora los ensamblo como ensamble el otro. Vengo y lo coloco aquí, concéntrico, y selecciono esta cara, control, cara cilíndrica, suelto control, tangente. Entonces son maneras de hacer los ensambles rápidamente. Esta es lo que, si bien platicamos en clase la diferencia entre el bottom up y el top down assembly, o lo que le llaman el ensamble ascendente y descendente. En este caso, el bottom up, que es ascendente, es decir, ya tengo las piezas diseñadas y empiezo a generar el ensamble a partir de ahí. El otro es descendente, quiere decir que tengo una pieza y a partir de esa pieza genero las otras piezas. Por eso se le llama descendente. ¿Ok? De esta forma hemos generado el ensamble. Aquí está el ensamble. Vamos a guardarlo. Habíamos dicho que lo íbamos a guardar como Universal Joint. Ahí está. Le voy a poner aquí mis iniciales. Nada más para diferenciarlo. Ok, ahí está. Versión vieja me dice en mi caso. A ustedes también les va a decir que es versión vieja, puesto que esto es de versiones un poquito pasadas, precisamente para que funcionen otras versiones. Ya lo tengo aquí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, la tarea que les voy a encargar aparte de esto es sacar un plano. Ya recordamos cómo es el plano, los diferentes tipos de formatos, etcétera, etcétera. Ustedes pónganme vistas que crean que son importantes y necesarias. Por ejemplo, vamos a poner una frontal, voy a poner una lateral y voy a poner el isométrico nada más. ¿Okay? Además de esto, como vimos en clase, les pedí que pusiéramos una lista de materiales. Ya vimos cómo se coloca. Selecciono la vista, me vengo a tablas, lista de materiales o bill of materials. Va a ser el estándar solamente, no hay problema, y que casque aquí. ¿Vale? Además, una vez que tengo la lista de materiales, le puedo poner globos aquí, en donde selecciono la vista donde quiero los globos. Me vengo aquí arriba en Auto Balloon o Auto Globos o globos automáticos y me coloca los globos de esta forma. Yo ya los puedo acomodar si los necesito acomodar en otra posición. ¿Vale? Esto es para que me señale de acuerdo a los globos que tengo en mi lista de materiales. Ahora, ¿qué es importante aquí? Pues bueno, una vez que lo terminen el ensamble, recuerden, tienen que insertar el subensamble que hicimos en clase. Ese lo deben de insertar para que quede completo el ensamble. ¿Okay? De manera que aparezca aquí el subensamble arriba, ¿no? Ya puedo ensamblar y aún así ya puedo mover de la forma en que andamos buscando moverlo. ¿Ok? Muy bien, pues eso es todo. Practíquenlo, hagan su tarea, entrégamelo por favor y nos vemos la próxima clase.